Bueno, Facundo, bueno, hagamos una cosa. Primero presentate, vuelve a mí y ahí te hago la pregunta. Bueno, yo soy Facundo Feliu, soy licenciado en Relaciones Internacionales y estoy finalizando mi maestría en Antropología Social en Flaxo, Argentina. Supongo que va a ser muy pronto. Y me dedico a la investigación y a la docencia tanto en ciencia política como en relaciones internacionales, y mis temas de trabajo actualmente tienen que ver con la guerra de Malvinas, en particular el hundimiento del crucero Ara General Belgrano y con algunos otros tópicos de la política exterior argentina. En la política exterior argentina, Carlos Escudé marca a veces, teoriza lo que se llama el realismo periférico, que habla de eh, el costo de la autonomía, de como que son esas teorías que surgieron en la década del 90, que sería la contracara a la teoría de la dependencia, o mejor dicho, sería la resignación ante la teoría de la dependencia del realismo periférico. Pero también hubo cosas como el ABC de Perón, la UNASUR de Néstor y Cristina, amén de que en la década del grupo Contadora, en el final del gobierno Alfonsín, bueno, el rol argentino en la pelea larguísima, pelea con Malvinas que empieza ya por la década del 50. Digo, ¿cómo encara un país a veces tan atravesado, contradictorio y tanguero como la Argentina las relaciones internacionales? Bueno, creo que lo primero que habría que decir, o lo que primero que me gustaría resaltar, es algo que leí en un texto de Roberto Russell hace un tiempo, que caracterizaba la política exterior argentina como una política desmesurada en algunos momentos. Eh, la podríamos traducir llevándolo al término griego de la hibris, de alguna manera, muy apasionada en un sentido que no necesariamente es positivo, y que creo en alguna medida a lo largo de la historia argentina eh, ha desfavorecido al país. El ejemplo quizás más paradigmático de esto que estoy diciendo es probablemente la política de neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, que a la Argentina realmente le ha salido históricamente bastante caro, porque los beneficios, sobre todo de reconstrucción, de la reconstrucción europea y de la venta de tanto materias primas como materiales para hacer eso, se lo llevó prácticamente Brasil. eh, un Brasil que mucho antes que la Argentina se alineó quizás con las potencias aliadas, y que, contextualizándonos un poco en ese momento, los años 50, eh, era mucho más pareja su competencia con la Argentina, cosa que si lo vemos al día de hoy ya no es tan así. Brasil claramente juega, o al menos esta es mi opinión, en una liga muy diferente a la Argentina, en términos de capacidades tanto económicas como poder potencial que puede manejar. Un poco por la degradación de la Argentina a lo largo del tiempo en cuanto a poder relativo en el sistema, y un otro poco también por el crecimiento brasileño que es muy importante. Sí creo que, y voy haciendo pinceladas así un poco generales, muchas veces subestimamos algo que vos en tu pregunta estaba un poco implícito, la importancia también de el regionalismo en la política exterior argentina. Esto puede ser mecanismos de defensa conjunto. Yo creo que la región a lo largo de su historia, si bien ha avanzado mucho, y esto está estudiado en relaciones internacionales, Sudamérica es una zona de paz relativamente, una zona afortunadamente donde el debate acerca de la nuclearización está saldado. Todavía nos resta mucho, creo yo, desarrollo en materia de cooperación defensiva y también, obviamente, de integración económica. Y particularmente, y esta es una hipótesis mía, creo que la Argentina, un poco por sus decisiones históricas, ha tendido a favorecer mucho más el eje atlántico,
en contraposición al eje pacífico. Es decir, ha intentado producir una alianza creciente con Brasil, desdibujando un poco su similitud cultural con el Perú, Ecuador o incluso Colombia, eh, que comparten una historia probablemente mucho más rica y mucho más fructífera en términos identitarios con la Argentina de lo que podemos compartir con Brasil. Y me parece que esa similitud narrativa o identitaria está muy subexplotada en la política exterior argentina, que se podría trabajar mucho más en eso. Voy a cortar acá porque no quiero monopolizar la palabra. No sé, Seba, si querés acotar algo de esto. Sí, a ver, eh, sobre la relación con Brasil, la gran diferencia se da a partir de la década del 60, porque si uno mira en el año 55, Argentina tenía más Producto Bruto Industrial en el 55, 56 que Brasil. El tema es que las dictaduras argentinas fueron desindustrializadoras, las dictaduras brasileñas fueron industrializadoras. Ese diferencial fue terrible. También hay que decir que, digamos, a ver, la, la política exterior argentina, los argentinos, si se quiere, somos más irredentos en la política exterior, como más, nos gusta marcar más posición a nivel internacional. Digamos, había un chiste famoso de Discépolo que dice que al embajador argentino le gusta dar la nota, ya sea para bien o muchas veces para mal. Y eso me parece que marcó hasta el día de hoy. Digo, hay como una cosa de querer dar la nota en foros internacionales, como, aunque sea, aunque, digo, querer sobresalir aunque sea de mala manera, ¿no? Yo creo, a ver, yendo por partes, es de destacar el gran profesionalismo de la diplomacia argentina desde la creación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, allá por mediados de los años 60. Eso a la Argentina le ha dado beneficios intangibles, muchas veces enormes, y es una institución que debemos de preservar porque nos da un poder blando a nivel internacional realmente muy importante porque le da legitimidad a nuestros representantes a nivel internacional y puedo constatar de primera mano que las personas que nos representan en el exterior son de una capacidad y de un profesionalismo realmente superlativos. Ahora, habiendo dicho eso, sí creo que la Argentina en su política exterior ha tendido a tomar posiciones que yo llamaría como principistas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas veces, eh, como vos decís, hacer declaraciones demasiado osadas o demasiado juzgadas o querer tomar protagonismo en foros que quizás no son tan convenientes por una cuestión sistémica del poder. Eh, y que, creo que quizás el ejemplo mayor de esta política exterior principista de- del último tiempo de la Argentina sea el de Alfonsín, quizás en su acercamiento al movimiento de no alineados. Yo creo que probablemente hacia fines de los años 80, el acercamiento a no alineados era un precio muy alto a pagar en un mundo que claramente estaba girando hacia el liberalismo y hacia un momento que indiscutiblemente, seamos de una ideología o de otra, fue un mundo en los 90 unipolar, donde había quizás cero margen para tomar una política diferente al hegemón, con todas las críticas que le podemos hacer a la política exterior menemista, ¿no? Eh, a tal punto llegó el alineamiento de todo el mundo con los Estados Unidos que la propia academia cayó en subestimar el cambio en el sistema internacional o, lo que es lo mismo, sobreestimar la capacidad de los Estados Unidos para mantener un momento unipolar que claramente observamos hoy ya no existe más. Pero bueno, volviendo a la pregunta original, sí creo, y esto es lo que decía al principio, la Argentina ha sido desmesurada muchas veces en sus planteos
y en sus, sobre todo, planteos autonomistas, cuando a veces no tenía la capacidad para hacerlo. Y en eso sí estoy bastante de acuerdo con Carlos Escude, si bien difiero con muchas otras cosas, que la autonomía es muy costosa y hay que saber cuándo administrarla. No puede ser una herramienta que usemos indiscriminadamente porque muchas veces puede salir el tiro por la culata los perjuicios a largo plazo terminan siendo mayores a los beneficios en el corto plazo. Ahí podemos ahí diferir una cuestión sobre Escude, que es sobre a ver, también hay un gran oportunismo en Escude cuando habla de eso en la década del 90, cuando se populariza, mejor dicho, de la década del 90, porque lo escribí antes, por la caída del muro de Berlín, digamos. Nadie se imaginaba que en 2 años el imperio soviético iba a volar por los aires. Digo, ¿hasta qué punto al propio capitalismo liberal le tomó por sorpresa la destrucción del mundo soviético? Que hoy, esto dicho por hombres que no son de izquierda, si existiera la Unión Soviética, no habría guerra de Ucrania y otras cosas más. Posiblemente sería una cronía muy grande hablar de la Unión Soviética hoy, pero por ejemplo, ¿cómo sería en un sistema soviético la inteligencia artificial? La URSS, el Estado jugaba un rol mucho más virulento en la regulación económica que lo que hace China. Entonces digo, ¿hasta qué Absolutamente. punto, no sé, la Unión Soviética era un contrapeso necesario hacia Estados Unidos? Digo, si hacemos un poco de historia ficción, ¿no? No, no, estoy de acuerdo creo en todo lo que dijiste. Es cierto, claramente, y por eso decía, hasta los propios académicos cayeron en lo que fue el mundo de los 90. Quizás el ejemplo más emblemático es el de Francis Fukuyama diciendo el fin de la historia. Claramente no fue el fin de la historia, porque como decía, el mundo cambió y va a seguir cambiando probablemente. Ahora, yendo al punto de la guerra en Ucrania, sí me parece bastante interesante porque, como vos decís, esto lo dicen hasta académicos que no necesariamente son de izquierda, quizás el ejemplo más emblemático de todos, con otras palabras, lo dice, sea el de John Mearsheimer, que es un neorrealista, que básicamente lo que plantea es, bueno, Ucrania siempre fue parte de la esfera de influencia rusa, dejen a Rusia vivir en paz con Ucrania y punto. O sea, ese no es un problema que Occidente debería de ocuparse, o por lo menos la Europa occidental y los Estados Unidos deberían de preocuparse, porque eso siempre fue ruso, va a seguir siendo rusa la influencia, y si no se va a producir un desbalance en el equilibrio de poder internacional. Podemos diferir o no con Mersheimer, yo en particular en esa afirmación no estoy tan de acuerdo por una serie de motivos, pero lo cierto es que esto, como decía, trasciende a la ideología en muchos puntos y es una cuestión que tiene que ver más con la estructura del poder que con la ideología, me parece. Eh, lo que sí también me parece bastante curioso, volviendo a Jude, es algo que él plantea y que es desconocido en alguna medida. En general nos quedamos con esta idea de la autonomía, pero Escudé plantea una cosa que se llama la ley de hierro, que sostiene, poniéndolo de manera extremadamente simplista y caricaturesca para la audiencia, eh, que es imposible mantener capacidad militar con una escala como la de Argentina. Y esa es una realidad que económicamente nos puede gustar más o menos, pero es una realidad al fin. Mantener un portaaviones para la Argentina es carísimo para los contribuyentes porque hay que dividir lo que vale un portaaviones por 45 millones de personas, 50 millones de personas, y a China le cuesta una fracción de eso porque lo que vale un portaaviones lo divide en 1.500 millones de personas. Entonces, claro, para China proyectar poder es mucho más fácil. Por eso vuelvo al punto que decía, América del Sur se debe debatir una política de defensa común, porque la única manera de proyectar poder es dividiendo los costos entre todos. Para nadie es rentable tener una flota de submarinos nucleares, aparte de que hay algunas cuestiones de derecho internacional con eso, ni tampoco tener una serie de portaaviones, porque nadie lo puede sostener en América Latina solo.
vamos a decir que hay que pensar una OTAN del Atlántico Sur, digamos. Probablemente, de hecho la UNASUR lo intentó, ¿eh? La UNASUR lo intentó en el final de sus días, o en sus días más brillantes, por decirlo de alguna manera, llegó a hacer una política de defensa común que nunca se implementó o empezó en ese trabajo de un foro de defensa o de seguridad internacional, que creo que, como decía, es uno de los grandes deudas que tiene América del Sur. eh, Teniendo en cuenta de que hay un amplio consenso de que la América del Sur es una zona de paz y que las hipótesis y conflictos que existían antes entre los estados de América del Sur, hoy, si no desaparecieron, son minúsculos directamente. Creo que nadie se puede imaginar hoy por hoy una guerra con Brasil desde el lado argentino. Sería ridículo pensarlo. Hay un montón de instituciones que hacen que eso sea de vuelta ridículo. Entonces, yo creo que América del Sur debe de pensar una política de defensa común, sin duda. En realidad, ¿qué te iba a decir? Sí, la cuestión de, por ejemplo, pensar algún desarrollo nuclear en América del Sur, que se pensó en la década del 50 y del 60, la idea de eh, firmar un tratado de defensa común que permita la militarización del Atlántico Sur, digamos, todo eso se pensó, pero siempre masculló de alguna manera Estados Unidos. Sobre todo a través de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, sobre todo argentinas y en menor medida de Chile, fueron grandes apalancadores de los intereses norteamericanos. Digo, eh, a- el militarismo argentino quedó muy... O sea, ya digamos, en la máxima expresión del militarismo argentino fue el peronismo. Como, digamos, la última idea de construir una de defensa en ese sentido fue el ABC. Ibáñez del Campo Claro. también tenía la idea de hacer una bomba nuclear, al igual que Perón, pero lo que pasa es que a uno lo derrocaron en el 54 y otro en el 55. Pero ya habían hablado, cuando Perón viaja en el 56 a Chile, de pensar el enriquecimiento del uranio, por ejemplo, o denunciar, digamos, la proliferación nuclear de Estados Unidos, cosa que ya en algunos discursos del 51 y 52 de Berlín está eso. Pero digo, ¿hasta qué punto, bueno, la bomba nuclear israelí, que siempre los israelíes la tiran por debajo de la alfombra? ¿Qué se puede decir de eso de el desarrollo armamentístico en América del Sur? Que sería necesario que tengamos, pues no sé si un portaaviones, pero sí mejores ejércitos, ¿no? No, a ver, es fundamental. El Estado, y acá empiezo por una afirmación de la actualidad, el Estado de las Fuerzas Armadas Argentinas, sea de la Armada, del Ejército o la Fuerza Aérea, es calamitoso en este momento, eh, por un sinfín de motivos que van desde infraestructura hasta los salarios que son directamente de hambre en las Fuerzas Armadas, y ni que hablar de la cobertura de salud. Pero bueno, dejando Pero ese punto. una cuestión sobre eso que es interesante. Gobierna un gobierno que podemos llamar de extrema derecha, que reivindica la dictadura, o sea, lo peor del terrorismo de Estado. Pero ese mismo gobierno mantiene los salarios pisados de las Fuerzas Armadas de 2024. Creo que un mayor del ejército argentino gana 1,5 millones de pesos, una cosa. Un jefe de mozos gana más que un mayor ejército. Son geniales estos muchachos. Digo, o sea, digo, defienden la dictadura, pero hacen mierda la obra social de los milicos. A ver, a mí me parece, sí, la verdad y la situación de las Fuerzas Armadas es bastante triste. Eh, yo creo, sin caer en una posición militarista, porque creo que esto se puede deformar fácilmente o descontextualizar, pero las Fuerzas Armadas son muy importantes en los estados, y yo creo que en un mundo crecientemente peligroso como el que vamos a vivir probablemente a raíz de la transición de poder, las Fuerzas Armadas adquieren un rol todavía más importante. Obviamente siempre Fuerzas Armadas controladas por los civiles. Eso es como un axioma básico, y lo aclaro para que no se malinterprete mi posición. Ahora, yendo para ordenar un poco las ideas, vuelvo un poco a la cuestión de la nuclearización.
Obviamente que en términos legales es imposible hacer un arma nuclear y creo que sería directamente suicida intentar hacerlo porque terminarías como Corea del Norte. Sí creo que, y esto es una afirmación un poco más amplia que lo militar exclusivamente, y tiene que ver también con lo científico. La política nuclear ha sido muy denostada en el mundo en los últimos 20, 30 años, al punto de que Alemania cerró prácticamente todas sus centrales nucleares y se están lamentando por eso. Y la región en particular, a través de Argentina y Brasil, tiene quizás una de las instituciones modelo más importantes, que es la ABAC, la Agencia de Control de Materiales Nucleares Argentino-Brasileña. Eh, y esa experiencia o know-how que tenemos, creo que sería muy importante si lo vemos regionalmente. Yo creo que la América del Sur se debe debatir una política nuclear conjunta mucho más importante, incluso con controles recíprocos, pero yo creo fuertemente en la nuclearización con fines pacíficos. Habiendo dicho eso y volviendo un minuto a los militares, sin duda alguna, eh, los países, como decía, creo que las Fuerzas Armadas son súper importantes y que en ese contexto las industrias estratégicas, por más que no sea más caro producir acero que quizás en China, o producir balas, o mantener Tandanor cuando lo podríamos comprar quizás un buque a China, es algo a lo que no podemos renunciar de ninguna manera, porque eh, hay algo que a veces se subestima, que es el comprar infraestructura o materiales del norte global, sobre todo con nuestra hipótesis de conflicto más grande, que probablemente siga siendo el Reino Unido, nos ata estratégicamente a que el potencial enemigo, y lo pongo entre muchas comillas porque igual es una hipótesis de conflicto muy lejana, eh, conozca nuestra tecnología al dedillo. Y eso, a la hora de llevar adelante una guerra, es una desventaja sin duda. Porque aparte nos puede pasar lo que nos pasó en la guerra de Malvinas, cuando se compraron los Mirage. Claro, la Argentina tenía los Mirage, pero no tenía con qué cargarlos durante la guerra de Malvinas. Y eso es por una cuestión estructural de tener una política militar o de la industria militar que ha tenido muchos vaivenes en la historia argentina. Ha sido como un serrucho por momentos, un gran desarrollo, sobre todo en la época de Perón y en los 60 también probablemente y después momentos de gran desindustrialización, sobre todo en la década de los 90 que ha pulverizado cualquier remanente de industria estratégica en términos militares. Entonces, para redondear un poco mi respuesta, sí, yo creo que sin duda alguna la Argentina debe debatirse la adquisición de material militar, entendiendo las circunstancias del país y lo costoso que resulta ser adquisición de submarinos, por ejemplo, y que quizás debería de pensar de vuelta esa adquisición en conjunto con algunos países de la región para que las capacidades no se repliquen, porque probablemente, dado que solo se puede adquirir determinado material, sea mejor pensar en qué material puede ser complementario con nuestros aliados, obviamente entendiendo que hay antes que pensar quiénes queremos que sean nuestros aliados, ¿no? Pero creo que la política de defensa cada vez se tiene que pensar más globalmente y no tan localmente. Bueno, justamente nosotros nos desindustrializamos en la década del 90, cuando surge otro enemigo que son, digamos, los Estados Unidos, rompen el derecho internacional y surgen los ejércitos privados, las compañías de mercenarios, surge todo un variopinto en donde las armas y los estados como que se divorcian y genera como una especie de privatización de la violencia. Ese fenómeno, de alguna manera,
se imbrinca con el tema de inteligencia artificial, porque ya aparece como que con el gobierno, con el último gobierno de Trump, esas empresas, todo ese mundo, digamos, de cárceles privadas que empezó a ver con Clinton, todo ese mundo de la Big Data privada, digamos, como que ya las compañías multinacionales copan el Estado hasta militarmente. Digo, la IA puede llevar esa desigualdad militar a niveles astronómicos, a niveles poco imaginables. ¿Cómo imaginas el rol de la IA en el, digamos, en el escenario militar mundial, global? Bueno, a mí me preocupa bastante porque es cierto que, a ver, el modelo de las relaciones internacionales como relaciones entre naciones, de lo que deriva su nombre tradicional, es antiguo, por decirlo de alguna manera. Gran parte de los problemas de seguridad internacional ya no pasan a través de estados. Es cierto que eso no desapareció, ¿eh? No quiero que se interprete esto porque la guerra ruso-ucraniana en parte es una guerra interestatal, pero en parte tampoco lo es del todo, porque hay grupos mercenarios, como decías vos, en el medio, que son actores que las relaciones internacionales tradicionalmente no han problematizado, pero bueno, que desde los años 90 en la teoría se han venido problematizando crecientemente y que sin duda hoy no podemos evitar cuando pensamos en la política global, que creo que es el nombre que hoy debería de tener la disciplina de las relaciones internacionales. En ese contexto, la inteligencia artificial, sin duda alguna, ya es un activo estratégico. Un activo estratégico que vale la pena preguntarse si la Argentina no debería de invertir en términos científicos mucho más para intentar desarrollar algún tipo de ciberseguridad con relación a eso. Eh, y también eso plantea, sin duda alguna, un gran desafío para nuestras Fuerzas Armadas, porque yo creo que la ciberseguridad debería de seguir siendo parte de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que probablemente lleve una reconversión importante. De hecho, y creo que en este sentido, si vamos en un sentido positivo, si no me equivoco, la Universidad de la Defensa hace poco sacó una licenciatura en ciberseguridad. Eh, Creo que es un signo de época importante. Eh, pero bueno, también hay una realidad que es ineludible, ¿no? Que sería, creo yo, ¿no? Volviendo a caer en un realismo un poco feo, pero realista al fin. Imposible para la Argentina en términos de recursos plantearse hacer su propio sistema de inteligencia artificial, porque los costos de la escala lo hacen imposible probablemente, si bien no soy un experto en el tema. Ahora, en términos de la política global también hay otra cosa que muchas veces se habla poco, que no es la IA, sino es la política espacial. Y con espacio me refiero al espacio eh, no planetario necesariamente, sino las órbitas altas y sobre todo, creo yo, lo que va a ser la exploración de la Luna y el intento de explotar los recursos extraterrestres en un sentido eh, literal, no fuera de la Tierra. Eh, Creo que eso es un debate que hoy no nos damos necesariamente, pero que sin duda los próximos 100 años probablemente vaya a ser algo importante porque el derecho internacional todavía se debe mucho en ese aspecto y básicamente cualquiera hace lo que quiere en el espacio y eso sin duda es un problema porque probablemente, un poco en línea con lo que vos decías, Sebas, eh, las empresas privadas hoy eh, controlan mucho más la carrera espacial que los propios estados que están sometidos a supuestos derecho internacional. Entonces, creo que ese es un aspecto que muchas veces subestimamos y que es, sin duda alguna, importante.